70 relatos. Un libro un poco más tocho. Emilio, aquí podemos encontrar relatos dramáticos, humorísticos, entrañables, misteriosos, relatos, como dices tú, para reír o para llorar. Son todos relatos para emocionarse. Emilio, ¿es muy diferente escribir poesía que relato? Al menos para mí sí es muy diferente. La poesía es más de observar, como he dicho antes, de meterte en tu interior. Y el relato es más de, aunque la poesía también, por lo menos para mí, es más de observar de gente de la vida, yo qué sé, por eso se titula Acuarelas. A lo mejor ves un niño con su abuelo, que esto también hay un relato que habla de ello, y te da una imagen, y a esa imagen le haces, o sea, que es una acuarela, entre comillas, y a esa acuarela, a esa imagen, pues le dedicas unas palabras, pero sí es completamente diferente, muy diferente. ¿Nos puedes leer un relato en la página 48, por favor? Cosas del amor. Sí, en los relatos también hay, por lo menos cuando yo escribo relatos también es algo poético. Este relato se tuvo en su día una mención especial, un premio. Era un premio de poesía de relato. Me llevé afortunadamente el primer premio de poesía y de relato una mención especial. De relato una mención especial. Y era este poema. Yo creo que no me le dieron el primer premio porque esto ya es vanidad, porque como ya me habían dado el de poesía, y joder, ¿cómo le vamos a dar también el de relato? Esto ya es vanidoso. Cosas del amor. La mujer que subía a la calle era observada por un caballero que, apoyado en un chiringuito publicitario, esperaba. El paso de la mujer era tan lento que parecía que el tiempo no contaba. A cada paso se detenía para reavivar sus escasas fuerzas. Apoyándose en su bastón, miraba alrededor cohibida, como si sintiera deseos de disculparse por su lentitud. Se adivinaba algo en ella que decía que había sido una mujer de gran belleza. Su porte, la levedad de su gesto o un insignificante parpadeo lo corroboraba. Al llegar a la altura de donde estaba apostado quien la venía observando, este se dirigió a ella y galante le dijo: «¿Me permite que le diga que es usted muy bella y que su mirada me hace el día más luminoso?» Ella le dedicó una tímida sonrisa y un poco azorada le contestó: «Gracias, caballero, es usted muy generoso», para agregar a continuación: «Anda, zalamero, nunca vas a cambiar. Es un poco tarde y los nietos estarán a punto de llegar a casa para comer». Cogidos del brazo y apoyándose el uno en el otro, continuaron subiendo la calle que se les hacía interminable, lo mismo que el amor. Como veis, una acuarela, si fijáis en la estampa, es una acuarela. Ese caballero yo creo que tiene mucho de ti también. Ahora me gustaría leer, si me dejas, mi relato preferido. Mi relato preferido de este libro. La llamada. Todas las tardes, a eso de las 5, me acercaba a la playa de San Lorenzo en Gijón, a observar lo que el transcurrir del tiempo ofrecía. El primer día no reparé en él, pero en los siguientes fue mi punto de atención. Era un señor de unos 80 años, porte elegante y fuerte personalidad. Todas las tardes, sobre las 5:30, llegaba a la playa hecho un pincel.
Vestía trajes claros de lino, las camisas siempre blancas, los zapatos también blancos o de color crema. Cubría su cabeza con un panamá y sus ojos con gafas oscuras. Como si fuera parte de él, en su mano derecha portaba un maletín de piel. Llegaba con paso lento y se dirigía al lugar donde estaban ubicadas las casetas de lona que servían de vestuario y que destacaban por su colorido a rayas verticales blancas y azules. El joven encargado de alquilarlas le salía al paso. Amablemente le entregaba la llave, siempre en la misma caseta. Entraba en ella y al cabo de unos minutos salía sin chaqueta, descalzo, con las mangas de la camisa y las perneras del pantalón remangadas. Las gafas oscuras ocultando sus ojos y tocado con el panamá. Portaba el maletín en una mano y una silla plegable en la otra. Refugiándose en la sombra de la caseta, desplegaba la silla sobre la arena. Se acomodaba, miraba unos minutos al horizonte, cogía el maletín y lo depositaba sobre sus muslos. Lo abría, de su interior sacaba unos folios, la estilográfica, y comenzaba a escribir. Poco antes de las 7 se acercaba a la orilla, dejando que las olas, al morir, lamieran sus pies. Estático, miraba al horizonte pensativo. Después retornaba y recogiendo se dirigía a la caseta a recomponer su figura. Al salir entregaba la llave y comenzaba a alejarse. Una tarde, cuando el anciano se marchaba, me acerqué al mozo de las casetas y le dije que tenía intención de saber quién era ese anciano tan peculiar. Amablemente me contestó que era conocido como el escritor. Me contó que un día se acercó a él con la disculpa de decirle que cualquier cosa que necesitara no tuviera reparo en pedírsela y que aprovechó el momento para preguntarle por lo que escribía. Me dijo que el anciano se quitó las gafas y mirándole con una mirada más azul que el mar, con voz pausada le dijo: «Hijo, hace años que di comienzo a esta novela. No te voy a desvelar el argumento. Te diré que se compone de 3 partes y que su subtítulo es La llamada. Poco más puedo decirte». Di al mozo las gracias por la información y me dirigí al hotel con el propósito de en los siguientes días averiguar más sobre el anciano. A la tarde siguiente me acerqué a la playa dispuesto a entablar conversación con él. Aprovecharía el momento en que tenía por costumbre acercarse a la orilla. Aunque aquella tarde soplaba un viento que la hacía desapacible, llegó con la puntualidad que en él era innata. No le perdí de vista mientras pensaba en cómo abordaría. En esas estaba cuando los acontecimientos dieron un giro inesperado. El viento trató de arrebatarle uno de los folios y al intentar sujetarlo, el maletín que descansaba sobre sus muslos se cayó a la vez que se abría. Empujados por el viento, los folios salieron volando en dirección al mar, mientras el anciano y algunas personas inútilmente trataban de atraparlos. La mayoría de ellos se posaron como gaviotas sobre el agua. Pude hacerme con uno y cuando me acercaba a dárselo, vi como el anciano, llorando y ayudado por el mozo de las casetas, se alejaba. Doblé el folio y lo guardé en el bolsillo de mis bermudas. Una vez en mi habitación del hotel, lo primero que hice fue leer lo que en él había escrito. Y como siempre, desde hacía muchos años, a la caída del atardecer sentía aquella irresistible llamada. Era como una melodía envolvente que emergía del mar y se apoderaba de su voluntad. Fascinado, se acercaba a la orilla hasta sentir que el agua mojaba sus pies. En ese momento, de entre las olas, emergía ella en toda la belleza de su desnudez y le llamaba: «Ven, ven conmigo. Compartiré contigo toda esta inmensidad en que habito y seré tuya», decía mientras se contoneaba voluptuosamente sobre la plata de las olas. Él dudaba, avanzaba unos pasos y se paraba. Ella, al ver su indecisión, extendía los brazos hacia él y le decía: «No temas, acércate y toma mis manos. Junto a mí serás eternamente joven. ¿No me ves a mí?
Tú vas envejeciendo y yo sigo tan joven y bella como cuando nos vimos por primera vez. La calidez susurrante de su voz se adentraba en él. Fascinado, iba avanzando hacia ella. Sentía cómo las olas golpeaban con suavidad en su pecho, a la vez que la voz acariciante de ella, con insistencia, llegaba a sus oídos. Ven, ven, no temas. Aquella noche no dormí bien, y al día siguiente, muy temprano, fui despertado por las voces que se introducían por el balcón. Me levanté a cerrarlo y al llegar a él, vi a un grupo de personas que gritando señalaban hacia el mar. Dirigí la vista en la dirección que señalaban y me sobresalté al ver cómo las olas mecían una chaqueta de lino blanca y un paraguas. ¿Qué me cuentas de este relato? ¿Qué quieres que te diga? Ya el relato lo dice todo, ¿no? Es como se frustra algo que estás haciendo durante muchos años y de repente, pues un viento inesperado te echa todo abajo y se frustra. Entonces, pues se te quita las ganas de vivir, como es el caso de este, ¿no? Pues eso es lo que dice el relato. En este libro de relatos, cada relato deja una pregunta en el aire para el lector, o le hace sentir algo. Por ejemplo, en ese de que leí antes de Cosas del Amor, pues lo que te deja es decir que cuando dos personas se aman, pues llegan juntos hasta el final de sus vidas, cuando no han dejado de amarse nunca. En este otro, como he dicho, es la frustración del trabajo hecho pedazos por una casualidad cualquiera de la vida. Salva, por favor.